¿Qué pasó, manos? ¿Cómo estamos? El día de hoy les voy a hablar sobre un personaje que admiro bastante, que mi mayor admiración por él es la congruencia que logró en su vida, esa congruencia entre lo que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos, las acciones que tenemos. Este personaje es Pepe Mujica, el expresidente uruguayo que falleció desgraciadamente hace algunas semanas, me parece. Y me gustaría pues contarles un poquito de su historia para que, si no lo conocen, que se me hace bastante difícil que hoy en día no conozcan a un personaje como Pepe Mujica. Les quiero contar un poquito de su historia y de cómo llegó a donde llegó, cómo llegó a la presidencia, de dónde vino, cómo llegó a la política, por qué llegó. Y creo que lo más importante de él, ahora que lo estuve investigando, son todas las enseñanzas que nos deja, más que si fue o no fue, dependiendo de cada quien cómo lo vea, un buen o mal presidente para Uruguay, y una buena o mala persona, dependiendo cómo lo ven ustedes. Para mí definitivamente fue un gran ser humano. Y en esta investigación me di cuenta que lo más impresionante de él es las enseñanzas que nos dejó a través de sus pensamientos, de las ideas que tenía de la vida, de cómo la entendía, de por qué la entendía, de cómo la entendía más bien así. Y me gustaría empezar pues un poquito de su historia. Su nombre es José Alberto Mujica Cordano. Nació el 20 de mayo de 1935, nació en Montevideo, Uruguay, y nació en el barrio de Paso de la Arena. Con esto me gustaría darles un poco cómo en el transcurso de su vida, cuáles fueron sus cambios de vivienda o de lugares dentro de Uruguay donde vivió. Y toda la información que saqué es un poco, pues lógicamente, internet, y ayudado un poco también de la inteligencia artificial DeepSeek, comparando informaciones y así. Si en algo me equivoco, una disculpa a los uruguayos, y pónganme en los comentarios ahí si tuve algún error, si dije algo mal, y también sus opiniones, qué piensan de lo que estoy diciendo. Al fin y al cabo, los uruguayos son los que realmente pueden decir si fue un buen presidente o un mal presidente, que yo creo que para muchos uruguayos fue un gran presidente y fue una gran persona, porque ahora que fallece, pues no sé si ustedes han visto las despedidas de presidentes, pero esta despedida de Pepe fue impresionante. La cantidad de gente que fue, la cantidad de gente que lo admiraban. Si buscan entrevistas, hay muchas entrevistas de mucha gente hablando de una buena manera, hablando de las buenas cosas que hizo por el país, pero sobre todo eso, de la buena persona que fue, de eso, de las enseñanzas que dejó a través de sus pensamientos, a través de sus ideas. Y aquí justo en DeepSeek le pregunté dónde era donde había vivido, y empezamos pues donde nació. Este barrio, el barrio donde nació, Paseo de la Arena, era un barrio que no es lo mismo ahora que cuando él nació. Cuando él nació, justamente aquí DeepSeek nos dice que pues era un barrio muy humilde, obrero y rural. No estaba tan poblado como hoy en día. Lógicamente fueron pues hace muchos años, ¿no? 80 años, no sé. El segundo barrio donde se fue a vivir, bueno, el traslado que tuvo fue a la colonia Suiza y luego a La Paz. Esto buscando trabajos rurales. Él desde muy chico, ahorita les contaré un poco de su historia, pero desde muy chico trabajó en el campo. Después de ahí, pues se fue a Montevideo. Después de ahí, desgraciadamente, una de sus casas, sus viviendas durante mucho tiempo, 14 años si no me equivoco, fue la cárcel. Ahorita también les voy a contar la historia de por qué estuvo en la cárcel y qué fue lo que pasó. Y después se pasó a Rincón del Cerro, ya con su esposa, con Lucía. Y
Al último igual me parece que continuaron, sí, en el Rincón del Cerro, y pues terminó ahí su vida en la casa tan famosa, ¿no? Que si ustedes han visto alguna entrevista o algún documental o algún video de él, pues sale justamente en esa casa donde terminó sus días. Bueno, me gustaría entonces empezar un poco con la historia. Su papá fue Demetrio Mujica, hijo de migrantes vascos y un pequeño productor rural. Perdió sus tierras por deudas a créditos, que utilizaba los créditos pues para comprar semillas, herramientas. Era un agricultor, y desgraciadamente por los altos intereses en ese momento el gobierno de Uruguay pues manejaba, ni siquiera manejaba muy a su conveniencia la economía, y esto tenía el problema de que justamente los intereses eran demasiado, pero demasiado altos, y justamente por eso terminó perdiendo las tierras su papá. Su mamá es Lucy Cardona y es de ascendencia italiana, y pues desgraciadamente creó a Pepe ella pues sola, porque el papá fallece cuando él estaba muy chico, y tenía una hermana. Ahí no sé si estoy bien, otra vez uruguayos corríjanme, tiene un poco, o sea, hay como diferentes opiniones. No encontré algo como muy certero en cuanto a si realmente tuvo una hermana, pero encontré que tenía una hermana que se llamaba Eudoxia Mujica, que también desgraciadamente falleció. Todo el tiempo, o sea, todo el crecimiento, la niñez, la adolescencia de Pepe fue pues en situaciones precarias. Se dedicaban al campo igualmente, y pues siempre fue difícil, no sé si decir difícil, pero sí con falta de ciertas comodidades, inclusive no de comodidades, sino inclusive de necesidades, de cosas necesarias para poder tener una vida digna. Él en su educación, pues nada más llegó hasta el liceo, que me parece que es el secundario, o la secundaria como la conocemos acá en México. La primera la hizo en una escuela pública, y el liceo pues también en uno público, y de se sale de estudiar justamente para trabajar muy pequeño, y vendía, pues en secundaria, ¿cuántos años podemos tener? No sé, ya no me acuerdo ni siquiera a qué edad exactamente pasamos a la secundaria, pero no sé, a los 12, 13 años, él se pone a vender periódicos y flores. Después de ahí se hace en ciertos campos de cultivos, se hace peón en los campos Canelones, que es el departamento de Canelones, que se dedicaban a sembrar diferentes cosas. No tuvo ningún tipo de educación después, ni de prepa ni de universidad, pero leía mucho historia, filosofía, política, y siempre fue muy autodidacta, él solito. Su curiosidad, creo yo, es la que lo llevó a ser de esta manera autodidacta, y a aprender a través de la lectura, de los libros, de tener curiosidad, y que le interesara. Cuando una persona, no siempre, ¿no?, pero cuando una persona nace con estas situaciones precarias, pues definitivamente esa persona, algunas les causa esa curiosidad de saber por qué está pasando así, por qué nosotros estamos aquí y otras personas están viviendo de otra manera, por qué viven como viven. Después de cortar la educación secundaria, lógicamente, pues siguió aprendiendo a través de los libros, y como a los 20, 21 años más o menos, se vinculó a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, liderada por el sindicalista y futuro fundador de los Tupamaros, Raúl Sendic. Los Tupamaros, pues después lo vamos aquí también les cuento un poquito de lo que son, que los Tupamaros fue a la guerrilla a la que él se une, la guerrilla que se crea en el Uruguay por la dictadura en la que vivían y cómo vivían en esa dictadura. Al unirse él,
Bueno, después en 1958, su sector del Partido Nacional, creyendo que este espacio podía representar a los trabajadores rurales por el abandono. En 1958 está en una parte del Partido Nacional. Él creía que pues este partido, este espacio podía representar a los trabajadores rurales, pero lo abandona en 1962, decepcionado por el conservadurismo, porque pues realmente no. Él siento que desde muy joven él tenía muy arraigadas sus ideas, él era muy... Sí, tenía muy arraigadas las ideas, era muy consecuente con lo que pensaba y con las ideas que él tenía, y pues sí, lógicamente esto no tenía las ideas, o más bien este sector del partido no tenía esas ideas, o no las llevaba a cabo como a él le gustaba. Pues como él era tan arraigado a sus principios, pues lógicamente por eso él se sale de ahí, ¿no? Para después unirse a la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, participando en marchas en Montevideo de la mano de Raúl Sendic, y después contactando a exiliados de exiliados cubanos y marxistas que apoyaban la Revolución Cubana, que pues salió triunfante en 1959. Y con esto se empieza a reunir clandestinamente, lógicamente, porque pues en ese tiempo pues estaba muy mal visto el socialismo y el comunismo, parte porque pues en toda América, en parte por la publicidad que Estados Unidos hacía de lo que era el socialismo y el comunismo en la URSS y en ciertas partes de Asia. Después de esto se une justamente a los Tupamaros, a este grupo guerrillero que les digo que se crea a raíz de esto, que pues estaba muy mal el país con la dictadura. O sea, era una dictadura que únicamente funcionaba para un lado de la población y no para toda la población. Entonces, por eso Raúl Sendic, ahí también hay como, en internet hay como ideas en contra, información que se contradice un poco entre quiénes fundan los Tupamaros. Yo creo, a lo que pude leer y lo que pude investigar, que fue Raúl Sendic, y después se une Pepe Mujica. El primer documento que se creó de los Tupamaros ya como una guerrilla formal fue en 1964, y el objetivo era combinar la lucha sindical con la guerrilla urbana, ya que pues lógicamente ellos estaban muy de acuerdo con esta parte sindical, porque por lo que entendí en este tiempo en los sindicatos de Uruguay lo que se intentaba realmente es hacer lo que un sindicato debería de hacer, que ¿qué es? Pues ayudar. La esencia de un sindicato es esa, es ayudar, ni que el patrón se sobrepase con el trabajador, ni que el trabajador se sobrepase con el patrón, y que el sindicato luche por los derechos y las obligaciones de los trabajadores frente al patrón, así como pero cuidar también que el patrón cumpla igual sus obligaciones y los derechos de los trabajadores. Tuvo varios roles Pepe Mujica. Ahí también igual pues la información no es muy certera, porque hay un poco de contradicciones, pero Pepe lo dice en varias entrevistas. Él dice que él nunca fue a la violencia por simplemente la violencia, que a él no le gustaba participar en los actos violentos como tal, porque no estaba tan de acuerdo, pero sí entendía que era parte, que se necesitaba, porque no había otra forma de poder modificar esa dictadura, no había otra forma de poder hacer entender que las cosas estaban haciendo mal y que el país no estaba funcionando para muchas partes de la sociedad y solo para una parte muy reducida de la sociedad, que desgraciadamente pues los que vivimos en México, los que viven en Sudamérica, en Centroamérica,
pues desgraciadamente siguen pasando muchas esas cosas, tal vez no con la diferencia que antes existía, pero sigue existiendo una diferencia abismal entre clases sociales. Y pues él ayudó en varias cosas en la guerrilla y en este movimiento sindical, si le podemos llamar de alguna manera. Denunció mucho la corrupción de varios directores del gobierno. Participó pues tanto en robos a bancos que hacían para poder financiar a la guerrilla, pero lo principal, o bueno, otra vez un poco lo que dicen las historias en internet, era para poder ayudar a la cantidad de gente pobre que había por todo Uruguay. En 1969 es la primera vez que Mujica, en estos años transcurren más o menos de 1963 hasta el 69, que es cuando Mujica fue capturado por primera vez, y en 1971 se escapa de una cárcel de Punta Carretas, Carretas, que esto no sé si sigue existiendo Punta Carretas, la verdad, pero de esta cárcel es de la que huye. Y en 1970 se dice que el movimiento mató a un agente del FBI. Aquí a mí me surge una pregunta: ¿qué hace un agente del FBI en Uruguay? Y creo que lo sabemos, si conocemos un poco de la historia del mundo en general, pues Estados Unidos siempre se ha sentido la policía del mundo, ¿no? Y se ha querido ir a meter con este pretexto de hacer el bien a muchas partes del mundo, y después la realidad es que no le importa tanto el bien, sino realmente los intereses pues son otros, ¿no? Muchas veces pues son materias primas que que puede llegar a tener el país o la región de ese país o de ese continente inclusive. En 1972 lo vuelven a capturar, y ahí es cuando ya no logra escaparse. Al parecer tuvo otra fuga, lo vuelven a capturar y tiene otra fuga antes de esto, pero en 1972 lo captura la dictadura, lo encarcela y lo aíslan por completo. Él cuenta también justamente que había momentos donde pasaba tanto tiempo incomunicado, la única comunicación era un poco la comida que le llevaban con la persona que la llevaba y el colchón que a veces le daban para poder dormir. Pues es torturado de diferentes maneras, y eso, y pues parte de la tortura lógicamente es el aislarte, ¿no? El tenerte completamente aislado, y no fue poco tiempo. Él entra en 1972 y sale en 1985 de la cárcel cuando la dictadura cae, y lo mencionan como que se restablece una democracia. Su esposa, Lucía Topolansky Saavedra, que le decía la Peque, nacida el 25 de septiembre de 1944, igualmente en Montevideo. A ella también la mantienen recluida, a ella también la capturan y también dura, no estoy seguro si los mismos, creo que son 13 o 14 años los que dura Pepe en la cárcel. No sé si ella dura la misma cantidad de años, me parece que sí, pero lo que sí sé es que también dura mucho tiempo aislada y mucho tiempo con tortura, seguramente por querer conseguir información. En esos tiempos, en muchas partes de Latinoamérica, bueno, en Sudamérica, perdón, como Brasil y Uruguay, pues había mucha información que el comunismo intentaba hacer llegar aquí, y los gobiernos pues la rechazaban. Entonces siempre se buscaba la manera de que no hubiera uniones entre gente del país y comunistas o socialistas. Justamente por eso es que Pepe hace sus reuniones con comunistas y con socialistas, pues por debajo de la mesa, escondidas, buscando que no se enterara nadie, de una forma muy aislada, así, muy cuidada. Ellos, su esposa Lucía la Peque y Pepe, se conocen justamente en la guerrilla, en los Tupamaros. Ya estaba, o sea, los dos estaban ahí, y ahí es donde se conocen. Tras que
más bien, cuando llega la democracia, que a los dos salen de la cárcel, su esposa fue diputada, senadora y vicepresidenta. Ella, pues eso, siempre estuvo muy apegada al tema político, a los movimientos, y después de que queda esta democracia, pues lógicamente ella sigue en esto. Que quería meter un pedacito justamente, pero para que el video no se haga tan largo, creo que tal vez le podríamos dedicar también un video a Lucía, porque se me hace que es una persona muy importante en la vida de Pepe, y Pepe es un personaje muy importante en su vida también. Y creo que alguna vez había escuchado que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo creo que no. Yo creo que al lado de un gran hombre y al lado de una gran mujer hay un hombre y una mujer. Entonces creo que ellos hacen esta mancuerna y por eso logran en conjunto tanto. Muchas de las cosas que Pepe logra, las logra por eso, por el apoyo, por la compañía, por la forma que tenían de llevar su relación, pero también por esa misma forma o ese involucramiento que tienen en la vida política de cada uno de ellos, y los ideales, cómo comparten ciertos ideales los dos y los cuidan, que eso es lo que se me hace muy sorprendente, que son está muy arraigado el ideal que tienen, y sus ideales pues son, no me atrevería a decir que idénticos, pero sí definitivamente muy parecidos en muchas cosas. Ellos se casan en 2005, no tienen hijos, pero por ahí encontré una información que otra vez está un poco ahí entre que sí y que no, que ellos criaron a la hija de un compañero de los Tupamaros. Y pues eso, no sé si sí o si no, pero si tú ves cómo llevó su vida Pepe, no se te haría extraño, y cómo llevó su vida Lucía, no se te haría extraño que con mucho gusto se hicieran cargo de la educación y de la crianza más bien de una hija de uno de sus compañeros que seguramente falleció pues por los enfrentamientos, porque sí hubo una cantidad de enfrentamientos muy fuertes desde que se inició la guerrilla como tal hasta que pues se capturó, porque se capturó a la mayoría de guerrilleros. Entonces, pues creo que eso hace que sea muy difícil que la guerrilla siga por la cantidad de guerrilleros que atrapan. Y pues lógicamente muchos otros pues definitivamente pues tienen que huir, irse exiliados a otros países, porque no había otra forma. O sea, era eso, porque de alguna manera el gobierno ya había ganado la batalla o ese terreno. Ahora les voy a hablar un poco del paso político de Pepe por la política uruguaya. Su primer mandato fue ser senador, y en ese primer mandato, que pues lógicamente es un periodo donde él viene pues de salir de la cárcel, no de la cárcel, ¿no? De este secuestro, de esta privación de la libertad que le hicieron por ser guerrillero, porque realmente no es un juicio, o sí, pero eso es, podríamos meternos ahí en el tema de pues estuvo bien o mal, se merecía la cárcel o no. Eso yo se los dejo a su criterio, cada quien creo que podrá decidir si estuvo bien o mal que lo metieran, si sus actos fueron buenos o malos. Hay entrevistas, las pueden buscar, donde él habla poco, la verdad es que no habla mucho de ese tiempo, pero sí comenta algo, justo lo que les comentaba, ¿no? Lo de la violencia, que a él no le parecía, pero entendía que se necesitaba. En este periodo denuncia mucho las crisis económicas, es muy crítico, sigue siendo, todo el tiempo fue muy crítico de los gobiernos, porque lógicamente para él, para sus ideales, él no estaba de acuerdo en cómo gobernaban los gobernantes de Uruguay. Tiene una propuesta, una muy buena propuesta a mi parecer, de proteger a los pequeños productores rurales, porque justamente estos gobiernos lo que estaban haciendo era traer a muchas empresas internacionales o transnacionales a que pues se comieran un poco el mercado de la agricultura en
en Uruguay, cuando en Uruguay pues, es una de las partes más importantes, la agricultura. Crea también un proyecto para subsidiar a pequeños agricultores y de esto seguir siendo congruente a lo largo de lo que les voy a platicar de su historia política. Ya se van a poder ir dando cuenta de la congruencia, de esta congruencia del inicio, que al inicio más bien les hablé que tenía Pepe. En esta misma primera senaduría, porque ya lo verán que vuelve a ser senador en el futuro, tuvo mucha oposición a los tratados de libre comercio porque él pensaba que realmente estos tratados de libre comercio no favorecían al país, y todavía creo que hay muchos tratados de libre comercio que no favorecen al país, y él creía eso, era ok, yo no estoy peleado con la inversión extranjera, nada más que quiero que la ganancia, que quiero que el capital se quede en mi país, no que se lo lleven y que nada más vengan a aprovechar nuestros recursos. Apoyó a la revisión de crímenes de la dictadura, lógicamente, porque pues, hubo demasiados crímenes, demasiados asesinados, desaparecidos, como en la mayoría de dictaduras sucede, no en todas, o no sé si en todas, no me atrevería a decir que en todas, pero que sí suceden estas desapariciones. En México nos pasó con uno de los presidentes mexicanos, con una represión que hubo, donde hubo mucha gente, muchos jóvenes sobre todo, muertos. Y esto pues en Uruguay también pasó de esa manera. Siempre tuvo pláticas, tuvo discursos sobre los tupamaros, porque pues gracias a ese pasado tupamaro, pues él era un símbolo vivo de esa lucha, porque pocos quedaron vivos o pocos siguieron en el Uruguay también, y él fue uno de ellos que pues seguía vivo y todavía activo. Siempre fue un político muy antiimperialista. Rechazó el intervencionismo de Estados Unidos, intervencionismo de Estados Unidos en muchas partes del mundo, no nada más en Uruguay. De ahí su segundo mandato fue... Aquí lo tenemos. Fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que este es uno de los ministerios más importantes en el Uruguay, justamente por lo que les decía, porque son parte muy importante de la economía, del desarrollo del país. De 2005 a 2008 fue ministro. Y promovió políticas para apoyar otra vez a los pequeños productores rurales, que ya lo había hecho en su antiguo mandato. Creó el Instituto Nacional de Colonización. Es un ente autónomo que se encarga de adaptar un conjunto de medidas para promover una racional subdivisión de la tierra y su adecuada explotación. Funciona más o menos como un regulador para que las tierras no se queden, la mayor cantidad de tierras no se queden o en pocas manos o en empresas transnacionales o en extranjeros, sino que esa distribución sea favorable para la sociedad, para la población que hay alrededor o en el lugar donde estaban estas tierras. Siempre tuvo mucho enfoque hacia la soberanía alimenticia. Él pensaba que esa era una parte muy importante de un país, que tuviera la capacidad de poder pues alimentar a su población. Siempre fue un medioambientalista muy arraigado, muy fuerte. Él luchó mucho por la sostenibilidad, impulsó el manejo de la sostenibilidad, sobre todo en la tierra, en los usos del suelo, en cómo se usaban y en que se usaran menos, o que si se podía no se usaran agroquímicos. A pesar de que siempre criticó a estas transnacionales y estas grandes compañías y estos grandes personajes que tenían una acumulación muy fuerte de tierras, aún así siempre mantuvo una conversación cercana con estos líderes, porque
él sabía que de cierta manera pues necesitaba tener esa comunicación para poder lograr bien y no lograrlo a través de la imposición, de la violencia, de la guerra, sino lograrlo a través de la comprensión. Lógicamente, en esta gestión, bueno, en todas las gestiones seguramente tuvo críticas. Algunas de las críticas fueron que hubo una falta de expertise técnico, mucha tensión con este sector de empresas muy grandes que se dedicaban a la agricultura, a la pesca y a la ganadería dentro de Uruguay, y problemas con la gestión administrativa. Tuvo igual muchos conflictos con líderes de partidos. En general, con el que más encontré fue con los del partido del Frente Amplio, por temas como la deforestación y los transgénicos. Y creo que ese problema lo seguimos teniendo, no sé si Uruguay lo siga teniendo, pero cuando menos México, con el Tratado de Libre Comercio, el hecho de que se siembre por este tratado, porque pues nos están pidiendo cierto tipo de siembra y cierto tipo de requisitos para podernos comprar el producto que sembramos, que se nos pida que sembremos transgénico para que sea más rápido, sea más eficiente. Pues no es dañar la tierra, es dañar el suelo que tenemos, es sacar un producto de mucha menor calidad. Entonces creo que eso fue un gran acto por parte de Pepe, como varios que seguiremos viendo. En este cargo duró nada más 3 años, normalmente tuvo que haber durado 5 años, pero fue un tema de estrategia para la preparación de su candidatura a la presidencia. Su tercer cargo, lógicamente, pues fue la presidencia del Uruguay. En la presidencia yo creo que hizo muchas cosas. Hay mucho que le han criticado o han intentado menospreciar ciertas cosas, como la legalización de la marihuana, como la legalización del matrimonio igualitario. Hubo muchas cosas que Pepe hizo que pues la gente las intentó desestimar como si no tuvieran tanta fortaleza, no sé si decirlo como fortaleza, intentaban desestimar el que como que no habían sido tan importantes, que era algo que se tenía que hacer y de acuerdo se tenía que hacer o no. Habrá gente que diga que no se tenía que legalizar o que no se tenía que hacer este tema del matrimonio, pero creo que sí eran cosas necesarias en mi punto de vista para atender las necesidades de diferentes partes de la sociedad. Tuvo una reducción de la pobreza y de la desigualdad. Bajó la pobreza del 36% que tenían en 2006 al 9.7% en 2015. La reducción de la desigualdad también fue grande, y esto es medido por el índice Gini, no sé si se diga así, Gini, no sé. Es un índice que justamente está hecho para eso, para medir la desigualdad a nivel mundial y a nivel local también, lógicamente, ¿no? O sea, en todo el mundo, pero también localmente en un continente o en un país o en una región del país. Como les comentaba, legalizó la marihuana en el 2013. No, perdón, el matrimonio igualitario en 2013 y la marihuana también. El matrimonio igualitario fue uno de los primeros de Latinoamérica, y el de la marihuana, la legalización de la marihuana, Pepe fue Uruguay fue el primer país del mundo en el que se legalizó como tal. Y mucha gente va a decir aquí, no, pues Holanda hace mucho tiempo. No, en Holanda, o sea, en Ámsterdam no está legalizada como tal. Tiene en el tema de leyes, pues en nada soy experto, pero en el tema de leyes menos. Y no sé cómo está la estructura jurídica que tiene Países Bajos o Ámsterdam para ese permiso que hay de la venta de marihuana, pero como tal no está legalizada. Uruguay es el primer país que la legaliza. Mantuvo una estabilidad económica con un crecimiento de entre el 4 y el 5% anual. Atrajo inversiones extranjeras, pero buenas, inversiones que realmente fueran buenas para el país, no nada más para un cierto grupo de empresarios o de políticos dentro del país. Tuvo una baja inflación, la mantuvo, y siempre
habló mucho acerca de las políticas exteriores y de la independencia activa de la política, que otra vez que el intervencionismo de otros países pues no llegara a su país y que no debería de llegar a ningún otro país. Él no estaba muy de acuerdo con eso, al menos que el país pidiera la ayuda, ¿no? Pero ¿quién pide la ayuda en un país? Que ese era uno de los grandes problemas. Tuvo muchas críticas, sobre todo en la inseguridad, porque al legalizar la marihuana, pues lógicamente la parte de los malos que pues tenían ese negocio, pues necesitarían sustituirlo. Entonces creció pues el comercio de ese polvito blanco que a tanta gente le gusta, ¿no? Tuvo muchos, ahí aumentaron un poco los conflictos con el tema rural a gran escala, por justo él querer pues que realmente fuera el apoyo para también los pequeños agricultores, para la gente que se dedicaba a la pesca en menor cantidad, para la gente que se dedicaba a la ganadería en menor cantidad, el que tenía 15, 20 cabezas de ganado y no tenía 5,000. Él tiene una frase muy buena, que me gustó mucho, que es: el primer requisito de la política es la honradez intelectual. Y es eso, es que seas honrado contigo mismo, con la forma en la que piensas, con el intelecto que tienes, que lo uses de una manera honrada, no de una manera para poder dañar a la sociedad o no dañar a la sociedad directamente, pero para beneficiarte tú mismo, y que en segundo término eso dañe a cierto sector de la sociedad. Aumentó también las presiones fiscales para varias cosas, o sea, para que el pago de impuestos fuera más parejo en cuanto a todas las empresas y a todos y a la sociedad en general, que no porque tú trajeras inversión extranjera o porque fueras un gran empresario, los apoyos fueran pues hacerte reducciones muy grandes de impuestos. Él luchó mucho por poner impuestos a la tierra dependiendo de su acumulación, porque en Uruguay, si tienes 5,000 tierras o tienes 500,000, los impuestos no hay un tabulador, pagas la misma cantidad de impuestos. Entonces él creía que eso estaba mal. Su cuarto mandato fue regresar a ser senador. En el periodo de 2015 a 2018, este periodo duró 3 años y no 5 como otra vez tuvo que haber durado, por cuestión de salud y de un desgaste político, por temas sobre todo de burocracia. En estos 3 años que él estuvo en esta senaduría, apoyó al presupuesto quinquenal, criticó la mercantilización de la educación y criticó el modelo económico y la concentración de riqueza. Él siempre estuvo muy en desacuerdo con esta concentración tan grande que había de la riqueza por un porcentaje muy pequeño de la población, y que creo que muchos hoy en día seguimos, o cuando menos yo, seguimos en desacuerdo que esa concentración de capital sea tanto porcentaje en un porcentaje de población muy minúsculo. Votó a favor de los impuestos a grandes fortunas, oposición a megaproyectos que eran contaminantes. Él otra vez era un ambientalista que estaba muy comprometido con el hecho de proteger el medio ambiente. Criticó mucho los agrotóxicos, porque se estaban utilizando cada vez más y se estaba dando cada vez más permiso a que se utilizaran este tipo de químicos que pues al final dañan la tierra, y en vez de tener tierra para mucho tiempo, pues tal vez sí, con estos agroquímicos en un tiempo corto generas mucho más, pero a la larga esa tierra pues vas a acabar con ella.
promovió los debates sobre la energía renovable y reafirmó sus apoyos a la legalización de la marihuana. Su quinto mandato fue presidente de la Cámara de Senadores de Uruguay, teniendo el manejo o parte del manejo de la pandemia de COVID-19, muchos debates sobre las ayudas económicas a sectores vulnerables, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Que lógicamente cuando pasan este tipo de casos, pues se nota mucho más estos sectores vulnerables y son los que más lo sufren. Cuestionó mucho la globalización. Él sí, como que sí, por lo que entiendo, estaba sí de acuerdo, pero en cierta parte. Por eso no era que la criticara nada más, sino que era una cuestión de cómo se hacía, pues más bien una cuestión de hacerse las preguntas o hacerle las preguntas correctas a la globalización de cómo se estaba llevando a cabo. Y pues ya, desgraciadamente ahí es donde pues él termina, lógicamente pues termina saliendo, lo que les comentaba, no terminando el mandato completo de la presidencia por un poco temas igualmente de salud y de hartazgo seguramente. Creo que ahí sí ya fueron más los temas de salud que el hartazgo, pero definitivamente tenía mucho desgaste político, tenía muchos problemas con el tema burocrático, en que no se hicieran políticas, en que esta misma burocracia causara que no pudiera haber avances en las políticas. Él decía que la infraestructura que tenía la Constitución, la política, no dejaba avanzar porque se metía el pie a ella misma, entonces no permitía que se siguiera avanzando con esto. Como les comentaba, me gustó mucho las enseñanzas que nos deja Pepe. Creo que se pudieron dar cuenta un poco con esto, esa congruencia que tenía él. Esa misma congruencia era en sus pensamientos, en su forma de ver la vida, en sus ideas, en cómo veía el mundo, en cómo veía el vivir, cómo vivía lo que debería, cómo veía, cómo deberíamos de ver la vida, cuáles son las cosas realmente importantes de la vida, por qué esas cosas deberían de ser realmente importantes. Entonces, pues en toda esta investigación que estuve haciendo y viendo entrevistas y pues escuchando los documentales, me pareció muy interesante todas estas frases que él tiene, que desarrolla él a través de su experiencia, de su pensamiento, de su forma de ver la vida. Y me di cuenta que son demasiadas. O sea, yo les quería justamente poner algunas aquí, pero sí me di cuenta que eran demasiadas. Y creo que voy a hacerles videos cortitos donde voy a dar la frase y la analizaré, o hay frases que ni siquiera necesitan análisis. Creo que son muy contundentes las frases y son muy buenas. Y les voy a dejar una con la cual yo estoy muy de acuerdo. Yo siempre he visto un poco la vida así. Dice que la vida no se debe de mirar en blanco o negro. Lo que existen son tonalidades. Él dice, he visto gente que puede ser héroe, pero también puede tener momentos miserables. Y yo creo eso. Yo siempre lo decía como que eso no es ni blanco ni negro. La vida está hecha de esos matices, o de esos, si nos queremos poner muy rigurosos, esos pantones de grises que hay, esa diversidad que hay de grises entre un blanco y un negro. Entonces, pues nada, seguiré con estas. Tiene en serio muchas frases que nos enseñan, que nos inspiran, que inclusive te puede hacer ver de otra forma la vida, o te puede hacer cambiar de cómo veías algo. Estas frases, algunas, creo que tienen esa capacidad de hacernos ver desde otra perspectiva, inclusive alguna parte de tu vida que es del diario, que dices, bueno, es que esto yo lo veía así, nunca lo había pensado de otra manera, y con algunas de estas frases siento que estas cosas que a veces no le pones tanta atención, dices, claro, no lo he visto de esa manera. Y creo que ese es el legado más grande que Pepe Mujica le dejó al mundo y a Uruguay. Haber dejado esas enseñanzas a través de sus pensamientos y de su forma de ver la vida.
Así que Pepe, te mandamos un saludo hasta donde estés, qué desgracia que te nos haya sido, pero muchísimas gracias por habernos dejado estas enseñanzas y muchas gracias por ser esa persona. Para mí, esto es un punto personal de vista tan increíble, con una mentalidad que yo creo que pocas personas en este mundo tienen esa capacidad de ver el mundo como tú lo llegaste a ver y de regalarnos estas enseñanzas que nos dejaste. Así que, pues muchas gracias, Pepe. Y humanos, pues nos seguiremos viendo por aquí. Les mando un saludo. Cuídense mucho.